La primera helada aún no había llegado a los rincones más remotos del condado Carbono, pero el frío comenzaba a descender lentamente desde las montañas. Para finales de octubre, los álamos se habían vuelto pálidos y quebradizos, y el aire cargaba esa quietud punzante que hacía que los perros gimieran en sus sueños y las aspas de los molinos chirriaran como seres moribundos. Gabriel Callen ya casi no percibía el frío, no porque se hubiese acostumbrado, sino porque ya no tenía manera de afectarlo. A sus 44 años, vivía solo en lo que alguna vez fue un vagón de carga, después una enfermería de campaña durante la guerra, luego un refugio fronterizo para exploradores Cheyennes y, finalmente, su hogar, si es que alguien como él podía llamarlo así. El vagón estaba torcido entre herramientas de granja oxidadas y un cobertizo medio derrumbado, rodeado de tierra agrietada, colinas bajas y cuervos que cruzaban el cielo en arcos negros, como si fueran letras de un idioma olvidado. Ninguna persona se aventuraba tan al norte a menos que huyera de algo o debiera dinero a alguien peor que la muerte. Gabriel no escapaba de nada ni tenía deudas pendientes. Cazaba silenciosamente en los valles, intercambiaba pieles y carne seca con la viuda Lakota situada en el borde oriental del paso, y reparaba las cercas de alambre de púas de las granjas abandonadas cercanas cada vez que el viento las derribaba. No hablaba salvo cuando era imprescindible. No bebía a menos que sus manos temblaran por el frío o por las pesadillas. Y aunque mantenía una pequeña pistola cargada y oculta bajo su catre, no la había usado durante 5 años, desde aquel día en que el hombre con el chaleco rojo y el diente plateado llegó en busca de una recompensa, pero terminó con una rodilla rota y un rastro de sangre que se perdía en la garganta. La gente del pueblo más cercano, Hartley Ridge, donde apenas vivían 35 personas cuando el clima era favorable, llamaba a Gabriel un vigilante. No porque cuidara de alguien, sino porque lo observaba todo. Contaban historias sobre él, que una vez había cortado la garganta de un hombre con una espuela rota, que hablaba con fluidez comanche hasta que le cortaron parte de la lengua, que dormía con un ojo abierto y otro escondido en una caja bajo las tablas del suelo. A Gabriel no le importaba. Cuanto más miedo le tenían, menos intentaban incluirlo en sus asuntos insignificantes. Ya había estado involucrado antes. Se encargó de enterrar a una mujer en una colina hace 6 años. Su nombre, borrado de la piedra debido a la mala talla y al clima cruel. También había perdido a una hija tan pequeña que cabía en la palma de su mano, envuelta en tela y ya fría. No quedaba en él duelo alguno, solo días, uno tras otro. Eso fue lo que lo trajo al pueblo aquel octubre, algo rutinario. Tabaco, sal, pedernal y grasa para ejes. Siempre llegaba cerca de la hora de cierre, cuando la taberna era un bullicio y la tienda general casi estaba vacía, cuando el predicador estaba tan embriagado que no miraba a nadie y el perro del herrero se había acurrucado entre el hollín. Gabriel caminaba por el pueblo como una niebla, visible pero intocable. Sin embargo, en aquella noche en particular, al cruzar la plaza, algo lo detuvo a mitad de paso. No fue un ruido ni una voz, simplemente una interrupción en el paisaje. Había una jaula, no una jaula común, sino una prisión improvisada, hecha con la estructura de un posilga para cerdos y malla de gallinero, colocada sobre un carro de tablas con ruedas embarradas que se hundían casi 15 centímetros en la tierra. Dentro de la jaula había 2 figuras. Una chica adolescente de no más de 16 años, descalza y con expresión vacía, y un bebé envuelto en una enagua rota,
que gimoteaba débilmente como un ternero muriendo de sed. La mujer que estaba junto al carro era de esas que en otro tiempo fueron bellas como un cuchillo afilado, peligroso y diseñado para cortar. Pero ahora su cabello estaba pegajoso por el aceite, sus labios marcados por la saliva, y sus manos agarraban una botella de bourbon de poca calidad como si fuera un salvavidas. Gritaba a los espectadores, en su mayoría vagabundos y trabajadores del rancho que buscaban diversión. Son ambos míos, lo juro por el Señor que todo lo ve. A ella la di a luz en la parte trasera de un carro de heno, y a él en una zanja durante una tormenta. Mi útero dio más de lo que mi corazón pudo jamás. Ya no me sirven para nada. Comen, lloran, apestan. Quiero whisky, no bocas. Las risas no tardaron en llegar. Alguien lanzó una moneda. Otro gritó: ¿Aceptas plata o balas, Marta? El bebé comenzó a llorar con más fuerza, no por miedo, sino por hambre. Llanto lento y prolongado que ponía los pelos de punta. La niña no dijo palabra. Permaneció inmóvil, con un brazo abrazando al niño y el otro descansando sin fuerza sobre su rodilla. Sus ojos no mostraban desesperación ni estaban apagados. Estaban evaluando todo, como si ya hubiera contado todas las formas en que este momento podría salir mal y solo estuviera esperando el resultado final. Gabriel no se acercó. Todavía no. Observaba desde el otro lado de la plaza, con la mano apoyada en el saco de clavos que llevaba en su abrigo. No conocía a la chica ni al chico, pero algo le picaba en el centro del pecho, tal vez un reflejo antiguo o una herida que nunca terminó de sanar. La multitud comenzó a dispersarse. La mujer volvió a gritar con voz arrastrada: «Solo quiero una jarra, solo una. Caray, hasta puedo mencionar el nombre del padre si eso ayuda a endulzar la oferta». Nadie respondió. El espectáculo había terminado. La gente ya había disfrutado de su morbo y se marchaba. La chica no se movió. Mantuvo la mirada firme. No suplicaba ni actuaba. Simplemente resistía. Y cuando Gabriel se dio la vuelta para irse, ella hizo algo insospechado. Se inclinó hacia adelante, posó sus labios en la frente del bebé y lo miró directamente a él. No como si lo reconociera, sino como si lo hubiese elegido, como si en todo el infierno por el que había pasado, ese fuera su último acto consciente. Hacer que alguien la viera y supiera que no gritó, no suplicó, no se arrodilló. Esa mirada siguió a Gabriel hasta su carreta. Lo acompañó durante la noche mientras el fuego crepitaba y él limpiaba el rifle que no había usado desde 1982. Lo persiguió cuando los cuervos no se posaron cerca de su choza a la mañana siguiente, y lo acompañó cuando abrió la puerta y vio algo que no podía comprender. Una cesta de bebé envuelta en un saco de tabaco, descansando sobre el suelo endurecido por la escarcha. El niño estaba dentro, con los ojos abiertos, respirando superficialmente, con los brazos temblando. No había nota, ninguna señal de la muchacha. Solo un pañuelo ensangrentado atado al costado de la cesta. En el suelo, junto a ella, estaba su propio cuchillo, el que había estado desaparecido durante meses, limpio, colocado, y de algún modo, esperando. Cuando Gabriel llevó al infante adentro, la escarcha había comenzado a subir por las ventanas como dedos provenientes de otro mundo. Envuelto en una camisa de lana, lo puso cerca de la estufa, donde el calor se filtraba lentamente desde el hierro. El bebé, delgado,
con una mancha roja que se enroscaba como una pregunta por su mejilla izquierda, apenas se movía, la respiración tan leve que Gabriel comprobó su pulso 2 veces para asegurarse de que estaba. Había visto morir a niños más silenciosos que conejos, especialmente cuando dejaban de esperar que alguien respondiera a sus llantos. Gabriel no tenía leche, ni el toque de una mujer para calmarlo, ni cuna, ni palabras suaves, solo agua hervida, trozos de carne seca ablandados con saliva y silencio. Pero el niño aceptó todo. Tragó lo que le dieron. Luego durmió con una quietud que le recordó a Gabriel demasiadas mañanas de invierno en demasiados campos de batalla. La niña, sin embargo, había desaparecido. Por un instante, Gabriel pensó que había abandonado al niño, dejado la cesta caer como una piedra y huido en la oscuridad de la noche, prefiriendo el hambre antes que la carga del favor de un extraño. Pero entonces notó una línea de sangre cruzando el pasamanos del porche, fina e intencional, como si alguien hubiera limpiado un cuchillo. Salió afuera. El aire estaba lo suficientemente frío como para quemar los pulmones. Las huellas no eran difíciles de seguir, especialmente en una nieve tan seca. Condujeron hacia el norte, rumbo a la antigua barranca donde se habían visto lobos hace 2 noches. Se movió rápidamente, no por miedo, sino con determinación. Aún así, fue él quien la encontró primero. Ella estaba agachada detrás de un cedro caído, sus manos cubiertas de tierra, con los ojos abiertos pero sin perder la calma. A su lado, boca abajo y gimiente, yacía un hombre, uno de los vagabundos de Harley Ridge. Su hombro estaba desgarrado, con sangre filtrándose en la tierra. Gabriel no hizo preguntas. La chica no ofreció respuestas. Se incorporó al verlo, despacio, con una mano aún sosteniendo un hacha opaca y oxidada. Su vestido estaba roto en el cuello. Uno de sus labios estaba partido. Lo miró como si ya estuviera a medio camino fuera de este mundo, como si no esperara que nadie la siguiera, la encontrara o se preocupara. Gabriel guardó silencio. Pasó a su lado y giró al hombre para ponerlo boca arriba. La identificación fue inmediata. El hombre se llamaba Maynard, conocido por hacer trampas en las cartas, ocasionalmente por robar ganado y del tipo de malnacido que siempre sonreía demasiado a chicas que no respondían con una sonrisa. Gabriel palpó su pulso aún con vida. Miró a la chica que ahora temblaba no por miedo, sino porque la adrenalina disminuía. Extendió la mano despacio y le quitó el hacha. Ella la soltó. No preguntó si Maynard había intentado atacarla. No había necesidad. La respuesta ya estaba escrita en la postura de sus hombros y la tensión de sus labios. Gabriel arrastró al hombre hacia el borde del barranco y lo dejó allí medio enterrado en la nieve, todavía respirando. No fue por compasión, sino como advertencia. Harley Ridge lo encontraría, y sabrían lo que había hecho. De regreso, junto al carro, el niño seguía dormido, con sus dedos cerrados en pequeños puños. Gabriel colocó una manta sobre la niña y señaló hacia la olla de guiso. Ella no comió de inmediato. Simplemente permaneció sentada mirando la cocina como si fuera un altar, y ella aguardara una señal para calentar su alma. Después de un rato, tomó una cuchara y comenzó a comer, pequeños bocados medidos con cuidado. Cuando terminó, se levantó sin que nadie se lo indicara, fue hasta el barril a buscar agua y lavó el plato por sí misma. Luego volvió a sentarse y esperó. Gabriel la observaba, preguntándose quién le habría enseñado a comportarse así, como una sirvienta, invisible, útil y silenciosa.
No era sumisión, sino una defensa. Ella había aprendido a volverse inofensiva porque las niñas que no parecían una amenaza tenían menos probabilidades de ser castigadas. Él lo había visto antes. Más tarde, mientras el viento aullaba contra las costillas de madera del carro y el fuego se transformaba en brasas de un rojo intenso, ella sacó un pequeño trozo de tela de su abrigo, un cuadrado rasgado de la camisa de otra persona, y lo desplegó. Dentro había 2 objetos, una cinta para el cabello y un botón de plata. Los sostenía como si fueran reliquias. Gabriel no preguntó. Se sentó frente a ella, afilando una hoja. El silencio entre ambos no era cómodo, pero tampoco cruel. Simplemente existía. Finalmente, ella habló, no con una voz temerosa y suave, sino plana, como si leyera una lista que había repetido demasiadas veces. Se llama Jamie. Tiene 8 meses. No duerme cuando hay ruido. Bebe leche de cabra si está lo suficientemente tibia y, si tarareas, se calma más rápido. Gabriel detuvo su afilado. Ella prosiguió. No está enfermo, pero no llora fuerte, solo un poco, como si tuviera miedo de hacer ruido. Su voz se quebró un poco, pero siguió adelante. Ella solía sacudirlo cuando lloraba. Una vez lo dejó afuera toda una noche. Dijo que si quería nacer, tenía que ganárselo. Gabriel exhaló por la nariz. Las palabras no serían de ayuda en ese momento. En cambio, asintió una vez, dejó la cuchilla y se puso de pie. Sacó una manta para la silla de montar del baúl y se la entregó a ella. Luego, mientras ella se sentaba envueltas en la manta sobre los hombros, él dijo en voz baja, ¿Tienes nombre? Ella lo miró durante mucho tiempo, una mirada tan intensa que la mayoría se habría incomodado. Finalmente susurró, Sara. Solo eso, sin apellido, sin explicación. Gabriel no insistió. Simplemente asintió y repitió, Sara. Fue como la primera piedra de una base que ninguno de los dos habría planeado construir. Al día siguiente, el rumor corrió por el pueblo. Maynard había sido encontrado vivo, medio congelado y delirando. Contó una historia extraña acerca de una niña, un niño, un hombre marcado con un cuervo en el hombro que nunca parpadeaba. La mayoría de la gente puso los ojos en blanco. Otros miraron con desconfianza. El sheriff hizo algunas preguntas, pero en voz baja. Nadie quería problemas con el hombre del carro, especialmente cuando los problemas tenían dientes. Pero los problemas llegaron de todos modos. 3 noches después, Gabriel regresó de la loma con carne de conejo y encontró la puerta de la carreta abierta, el fuego casi extinguido. Dentro, Marta estaba de pie con una escopeta apuntando al suelo. Sus manos temblaban. Frente a ella, un hombre estaba atado a la pata de la mesa con una cuerda del equipo de Gabriel. Tenía el rostro golpeado. Un cuchillo yacía en el suelo a su lado. Él vino a buscarme, dijo ella. Dijo que le debía. Aseguró que Jamie no era mío, que solo era quien sobrevivió. Su voz no subió, bajó, como el hielo hundiéndose en el deshielo de primavera. Gabriel no preguntó si era cierto. No importaba. Lo que importaba era que ella no había huido. No había gritado. Había defendido a un niño con cuerda, acero y manos desnudas. Gabriel desató al hombre, lo arrastró fuera y lo dejó en la tierra con la nariz rota y una advertencia: que no volviera al norte. Esa fue la última vez que alguien intentó llevarse a Jamie.
Pero no fue la última vez que alguien intentó arrebatar la verdad. Más tarde, mientras el niño dormía y Marta trenzaba una tira de tela para hacer una cuerda, Gabriel le hizo una pregunta que no tenía intención de formular. ¿Por qué él? Ella levantó la vista, confundida. Jamie, ¿por qué conservarlo? Podrías habértelo dejado. Sus manos se detuvieron. Guardó silencio por un rato. Luego, en voz baja, respondió, porque él no sabe cómo dejarme, y eso significa que yo no puedo dejarlo a él. Y Gabriel, que en otro tiempo enterró a una hija a quien nunca sostuvo, comprendió en ese instante más de lo que pudo expresar. Aquella noche fue cuando Gabriel comenzó a construir la cuna. No utilizó madera de pino ni comprada en tiendas, sino que empleó tablones de cedro que había guardado desde la casa que se incendió hace años, aquella de la que nunca hablaba. Cada clavo que clavaba en esa cuna representaba un ajuste de cuentas. Cada muesca era una promesa. Y cuando terminó, colocó a Jamie dentro y vio cómo las manos del niño se cerraban en el borde como raíces buscando tierra. Sara sonrió, por primera vez. No fue una sonrisa amplia ni radiante, sino verdadera, y aquella noche dejaron de ser simples extraños unidos por el azar. Se convirtieron en algo distinto, no exactamente una familia, pero algo suficientemente cercano como para doler si se rompía. El invierno aún no había penetrado completamente en la tierra, pero sus dedos ya habían encontrado los huesos del terreno. Los días eran más cortos ahora, afilados con un viento que traía el aroma de la piedra y la ceniza antigua, y las noches llegaban temprano como un ladrón que vuelve al lugar del delito. El aire dentro del carro se había vuelto denso con humo de carbón y el calor de dos cuerpos que aún no comprendían del todo qué significaba compartir el espacio. Gabriel se movía como siempre, con intención, silencio, con la postura de un hombre que piensa que las paredes no deben escuchar y la compañía no debe quedarse mucho tiempo. Pero algo había cambiado en la manera en que abría la puerta un poco más, despacio, como si primero escuchara, o en cómo siempre mantenía el fuego alto antes de ir a buscar agua en el arroyo medio congelado. Marta, por su parte, mantenía distancia, pero el silencio entre ellos comenzó a adquirir la textura de algo que ya no era vacío. Tenía peso, forma, incluso una especie de ritmo, como el viento que rozaba un lienzo finalmente tensado después de haber estado demasiado tiempo caído. Ella había empezado a hablar más, no mucho ni con frecuencia, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían la firmeza de alguien que había tenido que aprenderse de memoria su propia supervivencia. Sabía cómo preparar un conejo para comer, cómo crear emplastos con el musgo que crecía bajo los abedules, cómo trenzar una cuerda lo suficientemente resistente para sujetar la muñeca de un hombre adulto. Gabriel observaba su forma de moverse, no como una joven instruida en tareas domésticas, sino como alguien criada entre herramientas, fuego y sufrimiento. Sabía desaparecer en una habitación y, sin embargo, sentir cada movimiento a su alrededor. Mantenía al niño cerca, siempre atado a su cuerpo o envuelto en un portabebés que había fabricado con una vieja manta de silla. Pero había momentos en los que lo colocaba en la cuna que Gabriel había construido y lo miraba durante largo rato, como si intentara grabarlo en su memoria por si tenía que marcharse otra vez. Luego llegó la nieve. No era aquella suave que susurra promesas, sino la densa y severa que hacía desaparecer cercas y transformaba caminos en venas blancas de peligro.
Gabriel había salido temprano para revisar las trampas y estuvo más tiempo del habitual. Cuando volvió, empapado hasta la cintura y cojeando ligeramente por haber resbalado con una piedra, encontró a Marta en el techo del carro, martillo en mano, reparando una gotera con alquitrán y tiras de cuero. El bebé estaba dentro, dormido, con el fuego seguro. Ella estaba sola allí arriba, el cabello pegado a la frente, el rostro pálido por el frío pero con la mandíbula firme como una roca. Él no preguntó cómo había subido ni cómo sabía dónde estaba la fuga. Solo le entregó otro clavo y sostuvo la escalera mientras trabajaba. Esa noche algo se rompió en el silencio. Ella estaba junto a la estufa, desenvolviendo carne seca con las manos temblorosas por el frío, cuando dijo: «Una vez rompí la pierna a un hombre. No fue Maynard, otro distinto. Quiso tenerme solo para él. Pensó que si pagaba suficiente no me resistiría, pero sí lo hice». Gabriel no dijo palabra, solo sirvió agua caliente en 2 tazas de lata. Ella no lo miró. Siguió hablando con voz áspera como grava raspando la madera. «Creen que si eres pequeño, seguirás siendo pequeño. Pero hasta los conejos muerden cuando les quitas su madriguera». Gabriel le pasó una taza. Sus dedos se rozaron. Ella no apartó la mano. Tampoco él. Después llegó la noche que casi destruye todo aquello. Jamie había comenzado a toser una tos seca y húmeda que hacía vibrar sus pequeñas costillas y convertía su sueño en sollozos apagados. Marta apenas lograba dormir. Permanecía sentada junto a la cuna, dándole pequeñas cucharadas de agua hervida con corteza de pino y sal. Gabriel traía hierbas desde la ladera, aquellas que recordaba que su esposa usaba tiempo atrás, antes de que sus pulmones fallaran. Marta no hacía preguntas, solo machacaba las hojas para hacer cataplasmas, las frotaba en el pecho del niño y le cantaba con una voz tan baja que casi parecía un suspiro. Fue durante una de esas noches, cuando la nieve se acumulaba contra la puerta como un juicio implacable, que ella rozó la manga de Gabriel mientras él le pasaba la tetera. No fue un agarre ni un apretón. Solo la punta de sus dedos descansaba en su antebrazo, como el reflejo de un pensamiento no expresado. Él la miró y por primera vez ella no apartó la vista. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, contenían algo inmenso y extraño. Gratitud con un toque de advertencia, dolor envuelto en resistencia. Ella susurró simplemente: «Está mejorando, me diste tiempo». Gabriel no respondió. No podía. En cambio, dejó la tetera, se sentó junto a ella en el suelo y durante mucho rato escucharon juntos la respiración del bebé, como si fuera un sonido que mereciera ser protegido. A la mañana siguiente, el viento había disminuido y la nieve se había endurecido formando capas crujientes. Gabriel salió a limpiar el camino con la pala y a revisar el cobertizo. Regresó y no encontró a Marta dentro del carro, sino agazapada en la nieve detrás de él, con un rifle sobre sus piernas. Cuando él se acercó, ella señaló hacia los árboles. «Jinetes», dijo. Había 2 o tal vez 3, demasiado lejos para distinguir con claridad, pero lo suficientemente cerca para no ignorarlos. Gabriel no se alteró. Tomó el rifle de sus manos, revisó el cargador y lo dejó a un lado. «Adentro», indicó. «Tú y el niño». Ella dudó. «Sé disparar». «Lo sé», contestó él. «Pero si algo sale mal, no quiere ser a quien recuerden». Los jinetes no se acercaron. Permanecieron en el borde del bosque durante media hora,
y luego se retiraron por donde vinieron. Gabriel los observó hasta que desaparecieron y pasó el resto del día revisando trampas sin quitar la mano de su revólver. Esa noche, mientras Marta cosía un desgarro en la manta de Jamie, comentó: «No solo nos estaban observando, estaban evaluando, decidiendo si valemos el esfuerzo». Gabriel asintió. Que sigan con sus dudas. Pero ahora estaba claro que no estaban tan ocultos como esperaban. Eso significaba que debían tomar decisiones importantes. El carro era demasiado pequeño y frágil para soportar un asedio. La cabaña donde Gabriel había vivido se había quemado, aunque la base de piedra permanecía en el valle. Gabriel sugirió reconstruirla, no para quedarse allí permanentemente, sino para tener refugio. Marta estuvo de acuerdo, y en los días siguientes comenzaron a transportar piedras y madera a través de la nieve, moldeando una forma en medio de la naturaleza que, si tenían suerte, podría convertirse en un hogar. El trabajo era arduo, frío, rudo y constante, pero Marta nunca se quejaba. Cargaba piedras que pesaban el doble que ella, cortaba leña hasta que sus manos se llenaban de ampollas y cada noche acostaba a Jaime sobre una manta doblada junto al hogar sin terminar. Una tarde, mientras sacudía la nieve de su abrigo y se sentaba junto al fuego, dijo: «Antes pensaba que sobrevivir significaba quedarse quieta, mantenerse en silencio, reducirse al mínimo. Ahora creo que quizás significa construir algo que nadie pueda arrebatarnos». Gabriel la miró entonces, no como un protector o como un hombre en busca de redención, sino como alguien que ve una tormenta en el horizonte y decide enfrentarse a ella. Aquella noche, después de que el bebé se hubo dormido y el fuego se consumía en brasas apenas susurrantes, Gabriel tomó un trozo de tiza y dibujó una línea en la viga de madera sobre la puerta. Cuando Marta preguntó qué era, respondió: «Este es el primer día de algo que nos pertenece a nosotros, no solo lo que quedó atrás». Y en ese instante, ella se puso de pie y realizó algo que ninguno de los dos previó. Alzó la mano y añadió una segunda línea junto a la suya. «Entonces contamos juntos», dijo. No era una muestra de confianza ni de amor, pero fue el primer acto que compartieron sin relación con la huida, y para personas como ello significaba más de lo que se atrevían a expresar en voz alta. El invierno se profundizaba con un silencio que parecía más un juicio que tranquilidad, posándose pesado sobre la tierra hasta que incluso el viento dudaba entre susurros. La cabaña, a medio construir, era una cicatriz oscura contra las ventiscas. Sus paredes de piedra apenas llegaban a la cintura, y el techo no era más que un armazón de troncos de pino y una intención congelada. Sin embargo, cada día Gabriel y Sara regresaban allí, llevando lo que podían, resistiendo un frío que mordía las botas y calaba en los huesos. Jamie había dejado de toser, casi por completo. Aunque su sueño seguía siendo inquieto, comía mejor. Sus mejillas mostraban ahora leves tonos y había empezado a alcanzar cosas. Sus pequeñas manos se cerraban con determinación hacia la luz del fuego, los pliegues del abrigo de Sara y el borde de la manga de Gabriel. No hacía sonido alguno al hacerlo, ningún arrullo ni llanto, solo respiración y movimiento, como un espíritu probando su dominio sobre un cuerpo. Gabriel lo observaba más seguido ahora, menos con preocupación y más con una extraña y no deseada ternura que ocultaba tras sus manos endurecidas y excusas murmuradas. El niño no era suyo, no tenía derecho a su sangre ni a su herencia, pero a veces, cuando Jaime apoyaba su rostro contra el pecho de Gabriel,
El hombre se quedaba inmóvil un instante demasiado largo, como si temiera moverse para que el niño no desapareciera como el humo. Una tarde, el cielo cambió de esa forma peculiar que solo ocurre antes de las peores tormentas, tornándose en un tono demasiado plano, el aire demasiado quieto y el silencio tan absoluto que parecía que la tierra misma contenía el aliento. Gabriel fue el primero en notarlo. Detuvo el hacha en mitad del corte, con el brazo levantado sobre un trozo de madera endurecida por el hielo, y entrecerró los ojos mirando hacia el horizonte. No se veía nada en movimiento. No había aves ni viento, solo una presión en sus oídos, como si cayera un peso. Dejó caer el hacha sin terminar el corte. Dentro del carro, Marta hervía tela y cortaba raíces secas en tiras para preparar té. Gabriel entró, no dijo palabra y empezó a asegurar las contraventanas, rellenando los marcos de las puertas con trapos viejos. Marta no preguntó. Simplemente bajó el fuego de la estufa, envolvió a Jaime con más fuerza en su fular y se calzó las botas. Esa era la diferencia entre ellos ahora. No necesitaban intercambiar advertencias, ya se entendían, pero no podían imaginar que todo llegaría con tanta rapidez. En menos de una hora comenzó a caer nieve, pero no eran copos suaves, sino granos duros y afilados que picaban al contacto y silbaban al tocar el suelo. La temperatura cayó rápidamente. Los árboles comenzaron a crujir bajo el hielo que no habían soportado en décadas. Entonces, justo cuando la noche envolvía las cumbres, llegó el viento. No era un aullido, sino un grito intenso y repentino que arrasaba la tierra como si arrastrara algo detrás. El fuego de la estufa parpadeó. La carreta emitió un quejido. Jaime gimió y se aferró al pecho de Sara. Gabriel maldijo en voz baja, se puso el abrigo y salió, la linterna oscilando a su lado. El techo del cobertizo golpeaba con fuerza. Llegó a la mitad del camino cuando las ráfagas arrancaron la linterna y la hicieron estallar contra la pared helada. A oscuras alcanzó el cobertizo y comenzó a asegurar lo que pudo: cuerdas, pieles y el tendedero. De repente se escuchó un crujido profundo que no era trueno ni rama, era algo más hondo. La tierra misma tembló. Gabriel se dio la vuelta y vio lo que pasaba. La cañería de la estufa, arrancada por el viento, había caído hacia atrás contra la carreta soltando chispas. Llamas surgieron de inmediato porque la madera seca y el alquitrán ardieron en segundos. Salió corriendo. Sara ya estaba afuera, con Jaime aferrado a ella, el pelo revuelto alrededor del rostro y los ojos reflejando las llamas. Gabriel la sujetó del codo y la tiró hacia atrás mientras el calor se extendía. La carreta quejó y después se dobló. No explotó. Simplemente se desplomó como un recuerdo que se vence bajo el peso. Todo lo que había dentro, la ropa de cama, provisiones, herramientas, la cuna, desapareció. No dijeron palabra, no había nada que decir. A la luz abrasadora, con la nieve convertida en una tormenta y el viento aullando como una maldición, Gabriel señaló hacia la cabaña. No tenía techo, pero las paredes de piedra ofrecían refugio del viento, aunque no del frío. Se movieron rápido, con Jamie acurrucado entre ellos, su pequeño cuerpo silencioso pero cálido. Llegaron justo cuando el viento derribó la última tabla del armazón del carro al suelo. Dentro de la estructura, Gabriel encendió un pequeño fuego con la leña seca que había escondido bajo las piedras del suelo. El humo se mantuvo bajo, pero ardía. Marta se agachó en un rincón, con Jamie pegado a su pecho,
y por primera vez desde que se conocieron aquella noche, ella parecía temerosa, no enfadada ni a la defensiva, simplemente humana. Gabriel se sentó junto a ella, se quitó el abrigo y los cubrió a ambos. Durante un rato permanecieron en silencio, el viento intentando colarse entre las piedras, la nieve silbando contra lo que quedaba del armazón sopra ellos. Entonces ella habló con voz apenas audible. Siempre pensé que cuando ardiera me sentiría libre. Él giró la cabeza. ¿El carro? Ella negó con la cabeza. El pasado. Gabriel cerró los ojos. Sus manos aún olían a humo. Sus huesos dolían como desde la guerra. Ese dolor viejo que significa haber sobrevivido dejando partes de uno en la nieve. Extendió la mano, dudó, y luego posó la palma sobre la espalda de Jamie. El niño se movió ligeramente. Marta no se inmutó, dijo. Lo nombré como a un fantasma. Gabriel no preguntó cuál. Ella no respondió. Afuera, el viento cesó justo antes del amanecer. Dentro, el fuego resistió, apenas. Y en ese espacio entre la destrucción y el amanecer, algo cambió de nuevo. No de manera estruendosa. Tampoco con proclamaciones grandilocuentes, sino en silencio, como las raíces que se desplazan bajo tierra congelada, con paciencia, firmeza e inevitable. Lo habían perdido todo lo que poseían, pero no se habían perdido el uno al otro. Todavía no. Los días que siguieron al incendio se mezclaron en un ritmo que no parecía sanación, sino más bien sobrevivir con nuevas reglas. La cabaña a medio construir se convirtió en su único refugio, sin techo, pero protegido del viento, con pieles colgadas de las vigas y lonas extendidas para impedir que la nieve entrara. Gabriel reforzaba las paredes, clavando clavos en la madera helada con los dedos entumecidos por el frío, mientras Marta derretía nieve para conseguir agua y enseñaba a Jaime a beber de una taza de hojalata a la que le había hecho un asa. Sus provisiones desaparecieron. No había harina ni sal, solo lo que Gabriel lograba cazar y lo que Marta extraía de cortezas y raíces. El hambre no era algo nuevo para ellos, pero ahora se sentía más cruel, menos paciente. Una hambre que hacía liviano el sueño y acortaba la paciencia. Aún así, hubo instantes llenos de serenidad. Jamie comenzó a gatear lentamente y con torpeza sobre las pieles, sus manos extendiéndose hacia el calor del fuego o el borde de la bota de Gabriel. En una ocasión, Gabriel lo sorprendió mordiendo una cápsula de bala usada y no lo regañó. Simplemente la cambió por un trozo de cecina, murmurando, «Es mejor aprender pronto a qué sabe el peligro». Sara se rió con eso, un sonido inesperado, grave y áspero por la falta de uso. En ese instante, Gabriel comprendió que no escuchaba una risa verdadera desde hacía más de un año. No desde la noche en que el río se congeló por completo y se llevó a sus mulas bajo el hielo. El mundo exterior a su frágil refugio no los había dejado en paz. Por el contrario, se había tornado inquieto. Todo comenzó con murmullos en Hartley Ridge, débiles al principio, esos que se acurrucan en los rincones de las tabernas y viajan con los carros de provisiones. Maynard, medio curado y con el doble de enojo, había comenzado a contar historias otra vez. Hablaba de la joven con la espada y el bebé que afirmaba que no era suyo. También del hombre con ojos muertos y silencio oscuro como un cuervo que lo dejó sangrar en la nieve. La gente escuchó, luego se burló y después volvió a prestar atención, porque los relatos, al repetirse, se transforman en desconfianza, y la desconfianza siempre necesita a alguien a quien culpar.
Cuando la primera descongelación de la primavera convirtió los senderos en ríos de barro, los rumores adquirieron fuerza. La esposa de un predicador afirmó que había visto a Sara en el pueblo años atrás, ya mostrando señales, aunque ningún padre había aparecido jamás. El dependiente de la tienda general murmuró que una vez vio a Gabriel sostener a un bebé como si pesara una piedra, de forma inapropiada para un hombre. Las ancianas, cerca de la pensión, recordaban que Sara fue expulsada del hogar de su madre, su nombre borrado del libro sagrado familiar. Nadie preguntó por qué. Nadie quiso saber qué le costó a una joven ser borrada de esa manera. Simplemente recordaban los vacíos y los llenaban con temor. Luego apareció el propio predicador. Tuerto, con barba blanca y voz llena de versículos y acritud, llegó a la senda de la montaña montando un burro prestado, con la Biblia en una mano y una petición en la otra. Encontró a Gabriel cortando leña y no perdió tiempo con conversaciones triviales. «¿Has acogido a una prostituta y a un bastardo, señor Callen?», dijo sin rodeos, «y es una mancha que este condado no puede permitirse». Gabriel continuó cortando sin detenerse ni mirarlo. El predicador prosiguió: «La gente está nerviosa. Dicen que el niño está maldito, que no llora, que ella no duerme, que lobos se reúnen cerca de tu cabaña al anochecer». Hizo una pausa y ajustó las riendas. «Quieren que se los lleven, que los envíen a la misión, tal vez, o que regresen de donde vinieron. Tú puedes quedarte, claro, nadie busca problemas, solo paz». Gabriel blandió el hacha, partió un tronco con precisión y luego preguntó: «¿Alguna vez has leído la parte donde Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí?» El predicador se burló con desprecio. «No cuando nacen en pecado». Gabriel levantó la vista, lento y contundente, y replicó: «Entonces sería bueno que lo releas, todo el pasaje, no solo las partes que justifican tu cobardía». El predicador se fue, pero no en silencio. Al final de la semana llegó una pequeña comitiva, 3 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con ropas de domingo y con expresiones severas que ocultaban un pánico disfrazado de superioridad moral. Sara los vio primero. Estaba bañando a Jamie en una pila de madera al aire libre, tarareando suavemente, cuando notó un movimiento entre los árboles. No gritó ni huyó, solo envolvió al bebé, se lo entregó a Gabriel y tomó el rifle apoyado en el tronco. No sacaron armas, al menos no al principio. Intentaron ser corteses. Hicieron referencia al bien de la comunidad, la inquietud entre las familias decentes y preocupaciones sobre comportamientos antinaturales. Preguntaron amablemente una vez si Sara consideraría irse. Dijeron que asustaba al ganado, que los perros ladraban sin parar cuando ella pasaba y que el aire a su alrededor se sentía extraño. Sara no respondió, solo se quedó inmóvil con el rifle apuntando al suelo. Gabriel esperó a que terminaran y formuló una sola pregunta: «¿Cuál de ustedes piensa quitarle el niño de los brazos?» Nadie contestó. Avanzó con determinación, con Jamie en un brazo y la otra mano apoyada sobre el cuchillo que llevaba en el cinturón. Dijo con voz firme y profunda que resonó como trueno: «Ella lo sostuvo durante el invierno, lo alimentó cuando su cuerpo no tenía nada más que dar. Lo cuidó cuando el fuego arrasó con todo. ¿De verdad crees que una petición sin Dios te concede el derecho de arrebatarle eso?» Continuó desafiante: «Si lo quieres, ven y tómalo, pero te aseguro que no habrá perdón alguno, solo tumbas». Se marcharon.
no todos con voluntad propia, y por un tiempo la montaña volvió a estar en calma. Pero la calma no es sinónimo de paz, sino solo ese instante antes del grito. Una noche, mientras el trueno retumbaba en la distancia y el viento traía el aroma de cenizas húmedas, Jamie comenzó a llorar. No era un llanto débil ni de hambre, sino un grito desgarrador que sacudía su pequeño cuerpo y teñía su rostro de rojo intenso. No cesaba. Marta lo mecía, le cantaba, intentaba ofrecerle leche tibia y paños fríos, susurraba plegarias que no pronunciaba desde niña. Nada funcionaba. Gabriel avivaba la hoguera, revisaba si tenía fiebre, heridas o huesos rotos. Jamie lloraba sin parar, hasta que de repente se detuvo. Fue demasiado abrupto. Su cuerpo quedó flácido. No estaba muerto, pero parecía distante, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Gabriel lo sostuvo con el corazón en la garganta, sin saber qué estaba presenciando. Marta lo tomó de nuevo, lo acostó, apoyó la oreja contra su pecho y susurró: «Está en shock». Luego, como si una fuerza invisible la impulsara, se levantó, caminó hacia la parte trasera de la cabaña y comenzó a sacar piedras del suelo. Gabriel no comprendió hasta que ella descubrió el paquete. Un paño viejo, envuelto en papel encerado y atado con cuerda. Dentro había una fotografía. Un hombre, mandíbula fuerte, vestido con uniforme, con unos ojos que se parecían demasiado a los de Jamie, y un nombre, escrito con tinta temblorosa al dorso: Ben Tillman, 5 de julio de 1885. Sara se la entregó a Gabriel y dijo: «Ese era su padre. Murió en un derrumbe minero en Missouri. Enterraron su nombre, dijeron que no era apto. Mi familia afirmó que lo inventaba todo. Dijeron que había seducido a un fantasma». Se arrodilló junto a Jamie. «No está maldito. Está dolido por alguien que nunca conoció. ¿Como yo?» Gabriel no respondió. Solo se sentó a su lado y, sin pronunciar palabra, colocó su mano sobre el pecho de Jamie. Y esperó. Esa noche, el chico se movió. Su mano se cerró alrededor del pulgar de Gabriel, y Sara, con ojos secos pero rojizos, susurró: «No puedes arreglar lo que la gente teme, pero puedes sobrevivirlo». Y por primera vez, Gabriel creyó que ella tenía razón. La primavera llegó con su típica fuerza, inundando los cauces de los ríos, fracturando las rocas debido al deshielo y quebrando ramas como si fueran huesos frágiles. El valle latía con el renacer, pero en las colinas la tierra seguía dura y la escarcha persistía como un recuerdo doloroso. Gabriel ya había construido un tejado adecuado sobre la cabaña, inclinado y cubierto con brea, usando vigas recuperadas de un antiguo molino, mientras que Marta había plantado una fila de papas tempranas en una zanja detrás del granero. Jamie, quien ahora caminaba con la firmeza de un potro, daba vueltas alrededor del fogón, a veces arrastrando un palo y otras veces sosteniendo una taza de hojalata como si fuera un tesoro. Estaban creando algo que parecía vida, aunque aún olía a cenizas. Sin embargo, ambos sabían que la tranquilidad era algo prestado. Una mañana llegó acompañada por el sonido de cascos sobre piedras mojadas, demasiados para ser viajeros y demasiado decididos para simples comerciantes. Gabriel estuvo sobre el porche, con el rifle colgado al pecho, mientras Marta llevó a Jamie al interior sin proferir palabra. 4 hombres cabalgaron hasta el claro, todos con abrigos marrones, espuelas que tintineaban y armas colgando de sus caderas. No llevaban placas, pero se notaba que tenían autoridad, tal vez autoimpuesta, pero igualmente imponente.
El jefe de los jinetes, un hombre fornido con una cicatriz en la sien y una estrella prendida en el chaleco, desmontó despacio y se acercó. ¿Tú eres Gabriel Callen?, preguntó con voz áspera y cargada de whisky. Gabriel asintió una vez. El hombre hizo un gesto hacia atrás. Estos muchachos están aquí bajo órdenes del juez territorial. Esa chica en tu cabaña ha sido acusada. Robo, sedición, deserción, ayuda a fugitivos. Incluso se habla de brujería. Sonaría como un currículum impresionante para alguien tan joven. Gabriel no dijo nada. El hombre inclinó la cabeza. Nos la llevamos. Puedes ponérselo fácil o puedes hacer que esto sea instructivo. Entonces Sara salió, con Jamie en brazos. Su mirada no titubeó, no suplicó. Se acercó junto a Gabriel y dijo: «No, solo eso. Ni un grito, ni un llanto. Solo una declaración». El silencio se prolongó. Luego el hombre dio un paso hacia adelante y Gabriel reaccionó más rápido. El culatazo del fusil impactó en la mandíbula del hombre con un sonido parecido a una rama quebrándose, y estalló el caos. Los demás jinetes sacaron sus armas. Gabriel disparó una vez y alcanzó a uno en la pierna. Luego se cubrió detrás de un montón de barriles. Sara dejó caer a Jamie. Lo ocultó tras el pozo y tomó el rifle que había escondido bajo el porche. El aire se llenó de humo y gritos. Jamie lloraba. Su voz infantil se alzaba como una señal de auxilio. Uno de los hombres intentó rodear la cabaña, y Sara lo hirió en el hombro, haciéndolo caer. Otra bala rozó el costado de Gabriel. Tropezó, pero siguió disparando. Entonces comenzó el incendio. Una lámpara, empujada en la confusión, tocó el borde del granero. Las llamas estallaron como si hubieran estado esperando el momento. Los caballos relincharon con terror y la claridad se llenó de humo. Sara corrió hacia el pozo, agarró a Jaime, se dio vuelta y vio a Gabriel arrodillado, con sangre corriendo por su muslo, mientras el jinete principal estaba sobre él apuntándole con un revólver entre los ojos. No pensó. No apuntó, solo gritó y apretó el gatillo. La bala alcanzó al hombre en el cuello. Cayó sin emitir un sonido. La sangre salpicó la piedra. Gabriel se desplomó hacia atrás, respirando con dificultad. Los otros hombres huyeron, arrastrando a los heridos, dejando el fuego y a los muertos atrás. Sara dejó caer el arma y corrió hacia él. Él estaba consciente, apenas, con los dientes apretados, la mano presionando su muslo por donde la sangre bombeaba rápido y caliente. Ella le arrancó el cinturón, lo ató por encima de la herida y presionó un trapo contra el agujero. No habló, solo la miró con la misma calma que mostró cuando le enseñó a sentir el viento. Ella susurró: «Quédate conmigo». Parpadeó una vez. Ella lo repitió: «No te vayas». Entonces Jaime se arrastró a su regazo, abrazando torpemente las costillas de Gabriel. El hombre emitió un sonido, un gemido o una risa, o quizás algo en medio. Sara los miró a ambos y comprendió que nadie más llegaría. Ningún médico, ninguna ley, ningún salvador, solo ellos. Así que lo arrastró adentro, encendió el fuego, hirvió agua y hizo lo que debía hacer. Ella cosió la herida utilizando un hilo hecho con su propio cabello, arrancado cuidadosamente de un peine, y sostuvo la mano de Gabriel cuando sus temblores se intensificaron demasiado. Gabriel no pronunció palabra alguna, no gritó. Sin embargo,
en un momento dado, cuando su fiebre alcanzó un punto crítico, murmuró una sola palabra. Dijo, «Quédate». Y ella obedeció. Durante 3 días enteros no cerró los ojos ni por un instante. Alimentaba a Jaime con una mano mientras con la otra refrescaba la frente de Gabriel. Al 4.º día, la fiebre finalmente comenzó a ceder. Cuando Gabriel abrió los ojos y la vio acurrucada a su lado, sosteniendo a Jaime como si fuera un escudo protector, extendió la mano, débil, temblorosa, y posó su palma sobre la espalda del niño. No hubo promesas, no hubo juramentos, solo contacto, solo presencia, y para ellos aquello significaba el mundo entero. Cuando la nieve volvió a caer, esta vez más suave y sin furia, la cabaña seguía intacta. El granero desapareció, su estructura ennegrecida y sepultada bajo una nueva capa de ceniza, pero la casa persistía. Sus muros reparados, el techo cubierto con tablones toscos y las ventanas con vidrios rescatados de una iglesia clausurada que Gabriel había ayudado a restaurar hace mucho tiempo, cuando aún creía que el arrepentimiento se ganaba con esfuerzo. Ahora, la vivienda representaba algo diferente. No era una fortaleza ni un santuario, simplemente era un refugio que ofrecía calor durante la noche y un silencio que no juzgaba. Gabriel se movía con más lentitud últimamente. Su pierna era un recordatorio constante y se endurecía con el viento frío, pero seguía en movimiento. Cuidaba el fuego con el esmero que antes reservaba solo para las armas. Tallaba una nueva cuna con pino que él había secado, más lisa que la primera y moldeada con calma, no con prisa. Jamie empezaba a hablar a trozos, mezclando sonidos y significados, algunos heredados de la melódica voz de Marta y otros abruptos, similares al modo en que Gabriel daba órdenes a una estufa o a una mula. El niño corría en círculos irregulares, tropezaba con frecuencia, pero siempre se reía al levantarse. Su capacidad de resistir parecía una forma de desafío en sí misma. Sara también había cambiado. Ya no miraba por encima del hombro cuando cortaba leña. Caminaba hacia el pueblo una vez al mes, con la cabeza erguida, la mandíbula firme, llevando a Jamie en su cadera, y desafiaba a cualquiera que intentara hablar mal de ella. Nadie lo hacía. Ya no. El predicador había desaparecido. Algunos decían que se había marchado del condado por completo. Los demás guardaron silencio. No hubo arrestos ni juicios. Demasiada sangre había empapado aquella montaña para que la ley pudiera imponerse. En lugar de eso, los murmullos se extinguieron. El miedo se desplazó a otros lugares, y lo que quedó, como humo después del fuego, fue un respeto extraño. No afecto, no confianza, pero algo más pesado, el tipo de carga que una comunidad da a lo que no entiende pero sabe que no debe desafiar. Ese invierno, Gabriel comenzó a enseñarle a Sara a leer bien, no solo nombres ni señales, sino oraciones completas, párrafos densos, antiguas hojas de cuentas y libros de cuentos con esquinas dobladas que habían sobrevivido al clima y a la guerra. Al principio leía despacio, apenas moviendo los labios, con el dedo señalando cada palabra como si fuera un camino a través de un territorio desconocido. Pero aprendía rápido, y pronto ya no pedía ayuda. En cambio, le leía en voz alta a Jamie por las noches, con un tono bajo y firme, dando vida a historias de páginas escritas para vidas muy diferentes a las suyas y, sin embargo, de algún modo, aún verdaderas. Una noche, mientras la nieve caía silenciosa sobre las ventanas y el fuego chisporroteaba abajo en la chimenea, Sara leía de un libro infantil sobre una barca cruzando un río
y un hombre que entregaba su abrigo a un niño. Al terminar, miró hacia Gabriel y lo encontró dormido, no desplomado ni encorvado, sino descansando con los brazos cruzados y una bota aún medio atada, como si hubiera planeado levantarse en un instante, pero lo olvidó. Jamie estaba acurrucado a sus pies. No despertó a ninguno de los dos. Simplemente dejó el libro y los observó respirar. No era una vida llena de alegría, pero sí era una vida de elección. Y eso, para ellos, lo significaba todo. Tiempo después, a principios de la primavera, Gabriel colocó una piedra al borde del campo. No tenía nombre ni fecha, solo una figura tallada. Un cuervo en pleno vuelo, con las alas extendidas, grabado profundamente en el granito. Cuando Sara preguntó la razón, respondió: «Porque no todo necesita decirse para ser recordado». Ella comprendió. Pasarían los años, pero la montaña nunca los olvidaría. Los viajeros contaban historias de un hombre cojo y una joven que disparaba mejor que muchos hombres, de un niño que antes no lloraba y ahora cantaba a las cabras y nombraba al viento. Unos decían que la cabaña había sido un fuerte, otros que fue una prisión. Pero aquellos que se quedaron lo suficiente largo tiempo, aquellos que vieron el jardín que Sara plantó y el porche que Gabriel reparaba cada primavera, narraban una historia diferente. Decían que era un comienzo, y eso les bastaba.